Hola, bienvenidos y bienvenidas queridos estudiantes a un video más. En esta oportunidad estudiaremos un tema de Ciencia, Salud y Medio Ambiente correspondiente a estudiantes de tercer grado en la fase 3, la semana 12. Este video lo desarrollamos con el propósito de servir de orientación para las actividades de su guía de aprendizaje. El tema que ahora vamos a estudiar es cambios de vegetación y conductas de algunos animales en la época lluviosa y seca. Correspondiente este tema a la unidad 6, nuestra amiga el agua. ¿Has observado que algunos árboles pierden las hojas durante la época seca? En cambio, otros mantienen sus hojas verdes durante todo el año. Nuestro país se caracteriza por tener una época seca y una lluviosa bien definidas. Ahora veremos cómo es que las plantas y los animales responden de diferentes maneras a las variaciones climáticas que se presentan en el año. El Salvador y los demás países centroamericanos se hallan en una zona del planeta donde reciben una gran cantidad de radiación solar, a comparación de las zonas templadas y frías. Por esta razón, a esta zona se le conoce como zona tropical y posee un clima tropical, que es un tipo de clima cálido. El clima obedece a diferentes condiciones como la dirección de los vientos, la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la humedad y el tipo de vegetación que posee. Tanto la temperatura como la humedad son dos condiciones ambientales que influyen mucho en el clima de las diferentes regiones del planeta. ¿Sabes cómo se forma la lluvia? En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre este ciclo. Podemos decir que este empieza cuando los rayos del sol llegan a la tierra, aumentan la temperatura y ayudan a evaporar el agua que se encuentra en los mares, ríos y lagunas. A medida que el vapor del agua se eleva, el aire humedecido se enfría y se condensa para formar las nubes y finalmente cae o precipita en forma de lluvia. Vamos a hablar un poco sobre la estación seca. Durante esta época es común que algunos tipos de árboles tengan cierto aspecto, como si estuviesen secos, casi descubiertos de hojas. La estrategia de botar sus hojas les permite disminuir su consumo de agua para soportar la época seca. A estos árboles se les conoce como árboles caducifolios. Otros tipos de árboles no suelen quedarse sin hojas porque son típicos de bosques húmedos o agua en el suelo. A este tipo de árboles se les llama árboles perennifolios, por ejemplo, el pino. Para los animales, la estación seca figura una época con menos alimento y menos agua disponible. Por ejemplo, existen algunos animales herbívoros que cambian su dieta y se alimentan de hojas secas. En cambio, otros animales se desplazan a lugares más lejanos para buscar fuentes de agua, como pozas en los ríos o riachuelos. Ejemplo, tenemos un mapache. También los reptiles y ciertas aves se aparean durante la estación seca con el fin de asegurar que las crías nazcan en época lluviosa, donde hay abundancia de alimentos como frutas e insectos. Por ejemplo, tenemos el garrobo y la iguana. Pasaremos a hablar un poco sobre la estación lluviosa. En la estación lluviosa el agua está más disponible en el suelo, por eso la vegetación crece muy rápido. Los árboles rebrotan y vuelven a poseer sus hojas. Es decir, hay mayor producción de frutos con los cuales se alimentan diversos animales herbívoros. Pero, ¿has escuchado sobre los zompopos de mayo? Estas son hormigas que se reproducen a inicios que surge la época lluviosa. Otros insectos también se reproducen en esta época, en la cual hay mayor abundancia de alimento. Por ejemplo, tenemos este insecto. Otros animales vertebrados se reproducen durante la estación lluviosa. Por ejemplo, los anfibios como lo son las ranas y los sapos.
Muy bien, niños y niñas. También en esta ocasión quiero invitarles a que le den solución a la serie de preguntas que se les presentan en el Ponte a Prueba. Consta de 5 preguntas, las cuales ustedes van a seleccionar la respuesta correcta según lo que puedan leer o escuchar. Para la tarea de la semana se les presentan 3 actividades, 3 experimentos. En esta ocasión vamos a realizar uno. Hagamos lluvia. ¿Qué necesitamos? Una botella de plástico transparente, agua en cantidad necesaria, marcadores permanentes, hielo también en cantidad necesaria, colorante azul y necesitamos tijera. Estas son las actividades que van a realizar, pero para cada una de ellas les invito a que le pidan ayuda a un adulto para poder realizarlas. Vamos a buscar nuestros materiales. Acá tenemos la botella transparente cortada, tal como lo indica el procedimiento. Ahora vamos a colocar agua suficiente. Colocamos de esta manera y ubicamos el hielo. Vamos a dibujar árboles en nuestro recipiente. Podemos dibujar también unas montañas de esta forma. Dibujamos unas nubes. También dibujaremos el sol. Ya lo tenemos dibujado. Ahora colocamos el hielo de esta manera. Vamos a buscar un lugar donde nos dé suficiente sol para ubicar nuestro recipiente. Una vez colocado en el sol, vamos a esperar entre 15 o 20 minutos para responder las preguntas que se nos hace en la guía. También van a explicar en qué consiste el ciclo del agua. Esperando que lo aprendido en esta clase, en este video, sea de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo video.